En esta nueva temporada de Puntadas de Colores vamos a platicar con varias personas que han logrado transformar su vida, que siguen transformando su vida, utilizando un proceso que se llama Psyche, y la intención de este podcast es que conozcas más sobre esto, que conozcas y que sepas que es posible transformar tu vida si cambias tus programas subconscientes. Espero lo disfrutes. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Rita, muy bien, un placer hablar contigo. Igualmente, estoy muy emocionada porque creo que es la primera vez que hablamos, de hecho. Sí. Me encanta que sea para grabar este podcast, para que Ujú. la gente conozca de ti, porque somos muy poquitos instructores y Sí, menos los de habla hispana. Entonces, claro. un placer y gracias por tu tiempo, Mati. Igualmente, gracias a ti, Rita, por invitarme. Y bueno, pues empecemos porque nos cuentes cómo es que Saike te encontró. Pues a ver, yo llevaba ya bastantes años de distintos tipos de formación. Empecé estudiando derecho, que bueno, fue un error de juventud porque no tiene nada que ver conmigo. Y luego leía mucho sobre psicología y entonces un día decidí pues mm, comenzar los estudios oficiales de psicología en la universidad online y sin ninguna pretensión, simplemente porque me gustaba leer sobre el tema. Al mismo tiempo encontré una metodología que se llama análisis bioenergético, entonces empecé a formarme también en eso. Me pasé 5 años en las dos cosas, porque las dos requerían 5 años de formación. Después, cuando terminé esas dos cosas, me formé en hipnosis, en PNL, y con todas esas herramientas empecé a trabajar como terapeuta, como psicoterapeuta, y llegó un momento en que ya dije, se acabó, ya no hago más formación, ya he hecho bastante formación, ya no hago más. Y justo en ese momento, en esos días, apareció Bruce Lipton en la pantalla de mi ordenador. Y bueno, pues me quedé hipnotizada viendo el vídeo de Bruce Lipton, que duraba alrededor de 1 hora, era tarde, era por la noche, pero me quedé, bueno, pues escuchando todo lo que él decía, porque bueno, me resonaba todo lo que él decía. Además es que él explicaba de una forma muy científica, yo necesitaba una explicación científica porque vengo de una familia de científicos, estoy rodeada de científicos. Y entonces, bueno, me gustó mucho todo lo que contó, y a continuación de su vídeo aparecía Rob Williams en otro vídeo explicando cómo podemos cambiar las creencias, porque Bruce Lipton hablaba de la importancia de las creencias, que lo que importa son las creencias, la percepción del entorno, no los genes. Y entonces a continuación salía Rob Williams en otro vídeo hablando de cómo cambiar las creencias. Y me quedé otra hora viendo a Rob Williams. Bueno, me resonó muchísimo todo lo que él contaba. Hacía una pequeña demostración de un balance de Psyche y dije, esto es tan sencillo que es lo que yo buscaba. Y entonces, bueno, pues me decidí enseguida a formarme en hacer los talleres básico y avanzado. Hice el básico en Londres porque no encontré talleres aquí en España. No había ni instructores en España. Sí que venía Peter González de vez en cuando ya, pero yo no le encontré. Entonces me fui a Londres a hacer el taller básico. Ese mismo año fue en el 2009. Encontré los vídeos de Bruce Lipton y de Rob Williams en octubre de 2009, y en diciembre estaba haciendo el taller básico en Londres. Quería seguir porque, bueno, me gustó mucho el taller básico, quería más. Y entonces me lancé a hacer el avanzado a las 3 semanas, a principios del 2010, en Londres también. Y empecé a utilizar Psyche conmigo misma y con las personas con las que yo ya venía trabajando en mi consulta. Y bueno, pues en mí misma vi cambios importantes. Sentí que realmente había resuelto cosas que con otras metodologías las había abordado, pero no las había resuelto. Era como que, bueno, sí, había llegado a conocerme mejor, había llegado a saber de dónde provenían mis dificultades, pero no había resuelto nada. O muy poco, mejor dicho, no es que no resolviera nada, pero poco, ¿no? Y entonces resulta que con Psyche sí sentí que resolví cosas. Y cuando volví del taller avanzado, había personas cercanas a mí que me dijeron que era la mejor versión de mí que habían conocido. Y yo lo Claro. sentía así también.
Y entonces, al ver esos cambios en mí, al ver los cambios en las personas con las que yo trabajaba en la consulta, porque había personas que llevaban muchos meses viniendo a la consulta, a veces incluso cerca de un año, pero les faltaba ese último clic que no terminaban de hacer. Y Ujú. resulta que con Psyche en 2 sesiones, 3 sesiones, hacían ese último clic y ya no necesitaban venir más. Entonces, al ver estos resultados tan maravillosos, pues me decidí a formarme como instructora y a traer Psyche a España, puesto que no había instructores aquí todavía. Y entonces me certifiqué como instructora de taller básico en julio del 2011. Y Guau, desde entonces, pues me dedico fundamentalmente a enseñar Psyche porque me ha cambiado la vida en todos los ámbitos y además veo los resultados también en las personas que acuden a mi consulta y a las personas que acuden a los talleres. Entonces, bueno, pues se ha convertido en mi vida, Psyche, y en mi pasión, en una de mis pasiones. guau, qué interesante. O sea, muy rápido llegaste a ser Sí, productora. ¿Y qué, qué tema, bueno, si nos puedes compartir, sí, fue el que te llevó a esa búsqueda, Mati? Porque siempre hay un tema, sí, ¿no? Como que está uno claro. haciendo y que no Sí. alcanzamos a ver el resultado. ¿Cuál fue el tuyo? Había varios temas importantes, alguno de ellos relacionado. Uno de ellos era, bueno, las relaciones con los hombres, básicamente, que eran difíciles. Yo me metía en relaciones, tóxicas, digamos, con personas con las que no estaba bien. Yo creo que eso era derivado también de que con 15 años sufrí un abuso sexual y entonces yo creo que me ponía en situación de, bueno, pues de seguir sufriendo abuso de otras formas, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un tema que para mí era muy importante y con Saikei transformé todo lo que tenía que transformar y gracias a eso hoy en día puedo decir que llevo 10 años de relación de amor maravillosa con un hombre maravilloso. Así que me cambió la vida completamente en ese ámbito. Eso es muy Sí, importante porque creo que de los temas más eh, buscados por resolver, el tema de la relación y la relación de pareja, pues que es bastante claro, importante. Y mucha gente está buscando como, pero ¿por qué repito patrones? ¿Pero por qué otra vez me encuentro con el mismo claro. sujeto con diferente cara y nombre, Exacto. la misma situación? Y es que buscamos a la pareja de acuerdo a nuestras creencias, ¿no? Claro, y además es que, bueno, hablamos de que en Psyche, bueno, recibimos mensajes del universo, información del universo, y lo recibimos a través de las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si no recibimos el mensaje en una primera ocasión, pues el universo nos va a tocar a la puerta más fuerte en la siguiente ocasión. Claro. Entonces, claro, en este tema de las relaciones de pareja, estuve casada 2 veces, las cosas no fueron bien, ninguna de las dos. Y luego tuve otra relación importante, que fue un desastre y yo decía: "¿Pero qué pasa? ¿No he aprendido nada en las anteriores o qué pasa?". Porque era todavía más desastrosa la relación. Y eso, yo creo que vamos repitiendo y además cada vez con más dificultad hasta que decidimos que hay que resolverlo y encontramos la manera de resolverlo. Sí, Eh, el mensaje cada vez es más fuerte, exacto, doloroso, más claro. más Es como que el universo nos dice: "Pero no te has enterado en las anteriores, entérate ahora". claro. Ay, Sí, pues maravilloso que hoy puedas eh, experimentar la vida en esa área con más sí, plenitud. Y creo sí, que sí es muy esperanzador tu mensaje. sí, Y, muchísimo. y también he visto, Marti, que tú haces algo como especial, como tu especialidad, o no sé, en el tema del peso, del cuerpo. Sí, de nutrición, sí. Yo empecé a tener dificultades de temas de salud en el año 2005 y entonces empecé a buscar soluciones. La medicina alopática no me daba ninguna solución, me daban antibióticos que no resolvían nada. Y entonces empecé una búsqueda y empecé a estudiar mucho sobre nutrición
desde el año 2005 y entonces es mi otra pasión. Saike es una de mis pasiones y la nutrición es la otra. Y entonces desde el año 2005 he estado estudiando muchísimo sobre nutrición y experimentando muchísimo conmigo misma hasta llegar al punto en el que estoy ahora, que siento que, bueno, pues que estoy con salud plena y mucha mejor salud de la que he tenido en los años anteriores, en los últimos, no sé, casi 20 años. Mm. Incluso llegué a curar, bueno, llegué a resolver, no sé si ya se puede hablar de curar, pero resolver un melanoma a través de Psyche y de la nutrición y algunas pautas de estilo de vida más. Entonces, bueno, son mis dos pasiones, Psyche y la nutrición. Y yo abordo todo tipo de problemáticas con Psyche, pero estoy muy especializada en temas de nutrición, o sea, problemas alimentarios, sobrepeso y ese tipo de problemáticas, sí. ¿Lo combinas? O sea, ¿haces Psyche y esto o lo haces por separado? Sí, ¿Cómo apoyas a la... bueno, digamos que, como decimos que con Psyche creamos el potencial para el cambio, necesitamos transformar las creencias y pensamientos y emociones que nos limitan, lo primero, pero luego también sabemos que al final de una sesión de Psyche necesitamos crear un plan de acción, ¿no? Ver qué acciones, qué pasos necesito yo llevar a cabo para que ese potencial que hemos creado con los balances se manifieste en nuestra vida. Y entonces el plan de acción para temas relacionados con el peso, con problemas nutricionales, pues pasa por cambiar hábitos nutricionales. Entonces, con Psyche transformo y con la nutrición propongo plan de acción. Wow, Entonces, entonces es ya una tienes combinación. como el combo, ¿no? La combinación perfecta Claro, con las creencias eso subconscientes es, y luego un plan de acción, pero sostenido por todo este conocimiento eso es, de la nutrición. claro. Sí, sí, es una Que, buena combinación. que también ese es un tema muy recurrente, ¿no? El tema del cuerpo, el Sí, tema del sobrepeso. sí, 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 sí. Digo, y el otro tema es el tema del dinero, que también También, siento que son como los tres temas por los sí, cuales a mucha gente que ya quiero avanzar y no puedo, claro, ¿no? claro. Salud, dinero y amor, ¿no? Es lo que siempre. Justo. Sí, justo. Oye, Mati, ¿y cómo ha sido tu vida ahora? Porque dices, fue 2011, dices, Pues, y sí, han pasado 13 años como instructora. sí, sí. Pues la verdad es que me siento privilegiada, la verdad, porque es un trabajo tan bonito que yo no lo considero ni trabajo. Siento que es un privilegio el poder difundir esta información por todo el mundo. Y entonces me siento privilegiada y muy afortunada de poder dedicarme a esto. Es una labor muy gratificante porque, claro, ves a personas, además, eso, tenemos la suerte cuando enseñamos a IKEA de compartir tiempo y espacio con personas que están preparadas para dar ese salto, ¿no? Ese paso hacia adelante, hacia la salud física, mental, emocional y espiritual. Ujú. Entonces, me siento muy privilegiada y muy contenta de poder dedicarme a enseñar Psyche. Es un honor, la verdad. Y además eso, el ver personas que entran en el taller pues con la cara muchas veces contraída, tristes, rabiosos, enfadados con la vida y salen del taller con esperanza, con ilusión, con energías renovadas, pues la verdad que es, bueno, es un privilegio y un honor poder acompañar a esas personas. Mm. Es muy impresionante el cambio que se da en la gente en 3 días. Sí, bueno, increíble. En A 3 días en a mí el taller. Pues, y luego cuando llego a ver a esas personas en un siguiente taller, ¿no? Que van y repiten o que ya están en el avanzado, y es una transformación sí, sí, muy sí, evidente. muy totalmente evidente. Sí, ellos mismos en el propio taller muchas veces los compañeros dicen, es que estás completamente distinto de hace 3 días, de cuando entraste en el taller. Es un cambio impresionante muchas veces. Sí, ¿Y sí. cómo es tu nueva versión, Mati? A diferencia Bueno, de antes de el esa... anterior.
Pues mira, yo siempre digo, lo cuento en los talleres, que yo antes de Psyche, una cosa que me ocurría, o sea, ha cambiado toda mi vida en todos los ámbitos. En el aspecto, bueno, ya hemos dicho de la relación de pareja, también las relaciones de amistad. Ha habido amistades que han desaparecido de mi vida porque no tenían que estar y han aparecido otras nuevas que sí que tenían que estar. El trabajo que yo hacía antes me gustaba, el que hago ahora me apasiona. La salud ha mejorado muchísimo. Pero podría decir que si quisiera resumir todo eso en algo más concreto y específico que yo he notado en mi vida, es que antes de Psyche, en mi vida había muchos altos y bajos emocionales. Era como que podía estar en lo más eufórica y pletórica por la mañana y por la noche estar hundida en la miseria. De hecho, recuerdo un día que eso me levanté muy contenta, con mucha energía, muy feliz y pensando, bueno, hoy nada me puede estropear el día hoy. Y a la 1 de la tarde, ¡pum! Una noticia que ahora la veo desde la distancia, digo, vaya tontería, ¿no? Que me hundió en la miseria. Entonces, en mi vida era así, era como una montaña rusa, yo subía y bajaba, no estaba emocionalmente estable. Y a lo largo del tiempo, utilizando Psyche, pues puedo decir que hoy en día estoy en un estado emocional muy equilibrado, y además aquí arriba, no aquí abajo. ¿Sabes? Entonces ese sería un poco el resumen. Mi estado emocional es completamente distinto. También yo antes era una persona muy insegura y la verdad es que Psyche me ha cambiado en eso muchísimo también, me ha dado muchísima seguridad en mí misma, sobre todo el creer en mí. Ese sería el resumen de los cambios que he vivido con Psyche. Sí, ¿Recuerdas algún balance que hayas hecho, o sea, algún proceso de Psyche que se llaman balances, que haya sido sí. muy significativo para ti, que lo tengas así súper presente? Sí, sí, hubo un balance que además fue curioso porque era un balance con una canción que yo cantaba en la adolescencia. Y bueno, estaba con una amiga que era facilitadora de Psyche también y nos facilitábamos balances mutuamente de vez en cuando. Y entonces, no sé por qué, bueno, estábamos en esos días, pues empezando a ir a clases de canto, porque es algo que me ha gustado siempre mucho. Y entonces en esos días lo estaba retomando y no sé por qué, hablando con ella, pues me surgió el hablar de esta canción que yo cantaba en la adolescencia. Y esta chica me dijo, ¿y te has balanceado en relación con esa canción? Digo, sí, yo creo que no hay nada que balancear ahí. Si es, a mí esa canción no me genera estrés. Me dice, sube el brazo. Y subí el brazo y ¡pum! Wow. Y me cayó al suelo el brazo. Y entonces, bueno, pues hice un balance con esa canción que yo pensaba que no me generaba nada de estrés y fue un balance absolutamente transformador. De hecho, creo que de todos los balances que yo me hice para el tema de las relaciones de pareja, que fueron muchos, porque me balancé todo lo que se me ocurría a mí y todo lo que se le ocurría a las personas a los facilitadores que me rodeaban, e instructoras también. Pero ese fue clave, fue un balance que yo creo que fue la clave que ya destapó o desbloqueó lo más gordo que yo tenía que desbloquear ahí. Fue muy curioso por eso, porque además es algo que yo decía, no, si yo no tengo nada que balancear en relación con eso. Pues sí tenía. Por eso yo les digo a los alumnos en los cursos que nunca digan, no, eso no tengo yo que balancearlo. Téstalo, téstalo porque a lo mejor te sorprende y a lo mejor ese es el balance que te faltaba. Fue lo que me ocurrió a mí. Sí, es además una manera muy fácil porque a lo mejor alguien que esté escuchando este podcast no entiende eso, pero a través del cuerpo hacemos un testeo muscular para Eso, ver si eso está instalado en la mente subconsciente o si nos causa algún estrés subconsciente y eso es. poder transformarlo, porque y es una manera muy fácil y muy sencilla de verificar qué está en nuestro subconsciente, qué está en nuestro sistema de creencias, que sí, es a mí me sorprende mucho porque luego yo también digo, ah, no, eso ya, ¿no? O llega gente a los talleres y dicen, no, eso ya lo he trabajado muchísimo en terapia, no, eso ya está solucionado. Y cuando hacen el test muscular, uff, resulta que aún hay cosas que transformar. Sí, sí, totalmente. Es muy habitual escuchar a gente decir, no, eso no, yo no tengo nada que balancear con eso. Nos ha pasado a todos.
Y sí, hay que testarlo porque aunque lo hayamos trabajado mucho, yo en la formación de análisis bioenergético, una parte de la formación consistía en 4 años de terapia personal. Entonces yo estuve en terapia personal 4 años yendo todas las semanas a una psicóloga a transformar. Y a ver, no digo que no me sirviera, todo sirve, ¿no? Y me sirvió mucho para conocerme a mí misma, por ejemplo, pero realmente resolver lo que tenía que resolver lo resolví después con Psyche. Probablemente yo necesitaba ese otro recorrido previo, ¿no? De hacer todo ese tiempo de terapia. Pero lo que desbloqueó, lo que hizo el clic último fue Psyche. Entonces, por mucho que lo hayamos trabajado con otras metodologías, conviene testar, porque a lo mejor nos sorprende y resulta que ese es el balance que nos falta. Mm. Sí, qué maravilla. Y seguramente te van a escuchar muchos facilitadores y Mm. también gente que no sabe nada de Psyche. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que ha estado como tú estabas hace algunos años en la búsqueda, intentando solucionar y pasando por terapias, por cursos, por todo este aprendizaje? ¿Qué le podrías decir a esa gente, Mati? Pues yo les invitaría a que se acerquen a Psyche, a que se lean el libro de Rob Williams, La pieza que falta en tu vida, la paz que falta en tu vida, que lo tienen en Amazon ¿cómo se llama? En digital. Y el libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia, que empiecen por leerse eso. Y si les resuena, pues yo les invitaría a que acudieran a un taller básico o al menos a una sesión para probarlo, que hagan una sesión contigo, conmigo, con otros facilitadores o facilitadoras, con quien sea, y que se hagan que se den la oportunidad de probarlo y de ir al taller básico, porque yo siento que para mí fue un regalo darme a mí ese regalo, ¿no? Y siempre digo que es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Todo lo que yo he invertido en Psyche, tanto en tiempo como en dinero, como en energía, es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Entonces, pues animaos a probarlo, porque a lo mejor os sorprende, ¿no? Probablemente os va a sorprender y os va. Además, es que Psyche es un método, no solamente que es muy efectivo, es que además es tan sencillo, tan simple que es maravilloso, no hay que estar yendo a terapia años para resolver con una sesión, 2, 3 sesiones de Psyche. Muchas veces se resuelven cosas muy gordas, ¿no? Cosas que uno lleva arrastrando 30 años, 40 años, 50 años. Así que se den esa oportunidad de probarlo. Mm. Y para la gente que ya sabe hacer Psyche, estos, estas personas que llegan al taller, pero que lo han tomado una vez o que aún no lo toman como parte de su día a día. Claro, pues que comiencen a usarlo a diario, porque hay gente que hace el taller básico y luego dice, no, a mí no me funciona. Bueno, a lo mejor no lo has probado lo suficiente, porque, a ver, Psyche funciona, los balances de Psyche, digamos que se integran enseguida, la transformación es inmediata. Lo que pasa es que, claro, los resultados a veces pueden tardar tiempo. ¿Por qué motivo? Pues porque a lo mejor hay que balancear otras cosas más o porque a lo mejor estamos obteniendo algún beneficio secundario con no transformar eso que queremos transformar, o a lo mejor nos falta llevar a cabo el plan de acción, o a lo mejor simplemente necesitamos tiempo, porque en el caso mío de este tema que yo comentaba de la relación de pareja, yo necesité muchos balances y podría haber tirado la toalla después de un mes de balancearme cosas, ¿no? Eh, Gracias a Dios no lo hice porque, claro, yo necesitaba perseverar y balancear muchas cosas en relación con eso. Pero además también creo que necesitaba tiempo, porque desde que yo empecé a tener relaciones de pareja, siempre salía de una relación y me lanzaba en plancha a la siguiente. No me daba tiempo de estar conmigo misma y de disfrutar de la vida conmigo misma y necesitaba disfrutar conmigo misma. Entonces, desde que yo empecé a balancear ese tema hasta que finalmente empecé la relación de pareja en la que estoy hoy, que es maravillosa, con un hombre maravilloso además, pues me pasé 3 años o sea, sin relación de pareja porque necesitaba eso, necesitaba aprender a disfrutar de la vida conmigo misma, no estar saltando de una relación a otra, porque además si tú no eres feliz contigo mismo,
qué tienes para ofrecer a la otra persona, ¿verdad? Tienes que ser feliz contigo mismo para poder ofrecer felicidad al otro, si no, no tienes nada que ofrecer. Entonces, lo que yo recomiendo a esas personas que lo han probado y que a lo mejor dicen que no les funciona, pues es que sigan usándolo, que perseveren, porque mi percepción es que Psyche funciona siempre. Lo que pasa es que a veces hay que darle tiempo o hay que seguir balanceando más cosas. La vida te va a ir mostrando qué más tienes que balancear a través de las cosas que te van ocurriendo después de los balances. Claro. ¿Cómo Y defines? Ah, perdón, dime. Sí. no, te iba a contar una experiencia de una chica que acudió a uno de los talleres conmigo y que, bueno, ella me lo contó y me dijo que lo podía compartir porque fue algo muy revelador, ¿no? De cómo a veces funciona Psyche. Ella dice, creo que en ese momento solamente había hecho el taller básico, después hizo el taller avanzado también, pero había hecho el taller básico y entonces una tarde-noche se balanceó una frase del estilo de soy plenamente feliz, algo así, ¿no? Ella estaba en una relación de pareja de años, no sé si eran, no recuerdo exactamente, pero no sé si eran, bueno, desde luego más de 4 años. Y entonces resulta que a la mañana siguiente de balancearse eso, su pareja le cuenta que lleva varios años en una relación extramatrimonial con otra persona. Pues fíjate, te balanceas para ser plenamente feliz y de repente, ¡fum! La vida te da un sopapo bien gordo. ¿Por qué? Pues porque esa mujer no podía ser feliz en esa relación. Necesitaba ver eso, necesitaba ser consciente de cómo era su relación para poder empezar a cambiar lo que tuviera que cambiar para realmente ser feliz. Entonces, a veces la gente dice, no, es que no me funciona, no me funciona porque balanceé para esto y me ha ocurrido lo contrario. A veces ocurre eso, porque la vida te está mostrando qué más tienes que balancear. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando la vida te muestra eso, pues seguir con más balances. A mí me ocurrió también en una ocasión que hice un balance para un objetivo muy concreto y al día siguiente me ocurrió justo lo contrario de lo que yo había pedido. ¿Qué hice? Transformar el estrés con un balance de Psyche y a los 4 días recibí lo que lo que había pedido, efectivamente. Entonces, cuando Psyche no funciona, no es que no funcione, es que te está mostrando qué más tienes que balancear. Entonces, hay que perseverar, insistir y seguir balanceando cosas, no porque Psyche funciona siempre, pero hay que usarlo, hay que seguir usándolo. No vale hacer un balance o 2 y decir: "No, no me ha funcionado". No sabemos si te ha funcionado. Prueba, sigue probando más. Claro. ¿Cómo defines IK? Pues Psyche es una herramienta, muy sencilla de aplicar, muy transformadora, que produce resultados permanentes. Y es una herramienta para transformar las creencias, pensamientos, emociones que nos limitan y que nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos. Es un método espiritual, como dice Rob Williams, un método espiritual con efectos secundarios físicos, mentales y emocionales. Esa sería un poco mi definición. Y para ti, ¿qué significa IK? O sea, ¿cómo lo vives tú? Para mí es la herramienta que me ha devuelto el poder y Wow. la confianza en mí misma y la alegría de la vida, el entusiasmo. Eso es Psyche para mí. Bueno, no me gusta decir esto, pero de alguna manera lo siento un poco así. Es como mi varita mágica. Es como la llave que me ayuda a crear la vida que yo quiero. Mm. Ay, Mati, pues un placer haber platicado contigo. Seguramente Gracias. nos vamos a conocer el próximo año, por ahí, en la reunión de instructores. Sí, Eh, pero de verdad lo disfruté muchísimo, me encantó conocerte, yo conocer también. un poquito más de ti, de tu historia, de todo lo que has transformado con Saike. Lo aprecio muchísimo. Gracias, gracias a ti. Ha sido un placer conocerte y platicar contigo un ratito. Y bueno, seguramente ya nos veremos. Además de esa reunión, en algún taller, me encantaría tomar un taller contigo. Creo que sí, a mí Un también momento, por ahí nos veremos del otro lado del mundo. la oportunidad, seguro que sí. Te agradezco Muchísimas mucho, gracias. Mati. Te mando un abrazo desde México
Y bueno, bendiciones. Igualmente, un abrazo fuerte desde España y hasta pronto, espero. Gracias.